Buscamos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cada año, hermanos, cuando se celebra la Navidad alrededor del mundo, hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el correo. Yo desde muy pequeño le manifesté a mis padres que quería coleccionar sellos. No sé por qué, posiblemente era que los colores de los sellos me llamaban mucho la atención. Yo era un niño típico, los colores siempre me llamaban mucho la atención. Por eso que los dulces vienen así con muchos colores, para que los niños, ¿verdad? Y todavía, cada vez que voy a una gasolinera o algo, que veo todos esos dulces sabrosísimos así, ¿verdad? Con muchos colores, pues me llaman mucho la atención. Y llegaba una carta a mi casa, y yo venía y le arrancaba el sello, y los tenía todos guardaditos. Y para mí era un evento tremendo cada vez que llegaba una carta. Poco a poco empecé a aprender lo que se conoce como es la filatelia, ¿verdad? Y el arte de coleccionar sellos. Pero hay algo muy interesante con la Navidad y la filatelia, que algunas veces pasamos desapercibidos. Que algunas veces, posiblemente por la continuidad de la fiesta, no le damos la importancia que debiera tener para que entendamos que en todo detalle, en todo rol de esta humanidad que va rumbo al fin, Dios tiene el control, Dios es anunciado y no puede el hombre escaparse. Y son detalles muy, muy interesantes que quiero recalcar en esta noche. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias nuevamente por el gran privilegio de exponer tu palabra. Señor, qué privilegio exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Proclamemos a Jesucristo hombre, el Rey de todas las cosas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, para los filatélicos, la Navidad se puede decir que es una alegría tremenda, como es la Navidad. Cuando usted palpa, ¿verdad? Usted oye la radio y todo es una festividad todo el tiempo, y cánticos de Navidad, y así es para un filatélico la Navidad, ¿verdad? Porque muchos países emiten sellos sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Cristo, sobre el anuncio de que hace 2000 años un niño dividió la historia. Y lo interesante de todo esto, hermano, es que entonces me puse a estudiar cuántos países emitían sellos de Navidad. Y Bolivia, España, Anguila, Dominica, Holanda, Canadá, Andorra, Venezuela, el Vaticano, lástima, Gran Bretaña, Colombia, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Australia, Irlanda, y sigue la lista, y sigue la lista, y todos los años hay una emisión de sellos sobre la Navidad. Canadá fue el primer país que hizo una emisión de sellos de la Navidad. Y aunque algunos no lo consideran el primer sello porque más bien coincidió con la Navidad, el sello era para hablar del establecimiento del franqueo británico en Canadá,
pero coincidió con la época de Navidad. Y le pusieron Viva la Navidad o algo así. Posteriormente, ¿verdad?, hubo una persona que se interesó que hubieran sellos de Navidad. Es interesante porque fue un danés, Einar Holborn. Y él pensó, mire qué interesante, mire lo que le inspira a él. Él pensó en sellos semipostales para que la gente lo comprara en Navidad, porque es la época festiva de entrega de regalos para luchar contra la tuberculosis. Como los sellos de Navidad acá, los semipostales que hacen para el cáncer, ¿verdad?, sobre la Navidad, y para los niños, el Hospital del Niño creo que tenía una emisión. Pero ¿por qué en Navidad? Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿cuántos sellos han hecho con el nacimiento de Mahoma? ¿Cuántos sellos han hecho con el nacimiento de Krishna? Y posiblemente alguien dice, no, tal país, sí, aquel país. No de Krishna, sí, aquel país. Oiga, es interesante porque el rey Cristian IX de Dinamarca estuvo tan contento con la idea de su súbdito Holborn que en 1904 Dinamarca emitió el primer sello sobre la Navidad. Y posteriormente varios países emitieron sus sellos de la Navidad y Holborn fue premiado en esos países por esa idea. ¿Qué había en la Navidad? Actualmente más de 175 centrales postales alrededor del mundo, de cientos y pico de países, emiten sellos de la Navidad. Entre ellos, los Emiratos Árabes Unidos emiten sellos de Navidad. ¿Qué hay? ¿Qué tiene la Navidad que mueve aún a los centros de correspondencia del mundo a emitir diferentes sellos? ¿Saben algo? No están obligados a hacerlo. ¿Qué espíritu hay en el aire que los mueve a emitir esos sellos? ¿Saben algo? No importa la imagen que tenga el sello, usted tiene que comprar sello. ¿Qué mueve? ¿Qué es lo que hay? Y yo en esta noche pensaba en esta maravilla de la filatelia, en estas colecciones de sellos de Navidad, pensaba en el pesebre y pensaba en el cumplimiento de la profecía, como nos dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, y como diferentes países, Italia, Suiza, Argentina, Perú, Polonia, siguen emitiendo sellos de Navidad y nadie se le puede poner de frente, y no importa el ateísmo y no importa cómo ridiculizan el cristianismo, todas las navidades, en cada hogar llega una carta con un sello que le dice: Dios se hizo hombre. Me puse a estudiar los sellos. Es interesante lo siguiente: Santa Claus no aparecía en el 90% de los sellos. Póngale el 95%. Ayer mi esposa sale a su trabajo y me llama como los 15 minutos que salió y me dice: pon 91.3. Y había un coro que después ya me identificó con el coro mormón cantando Noche de Paz. Y yo le dije, cuando ya regresó al trabajo: sí, lo oí, qué hermoso, ese es el coro mormón, así, tremendo. Dice: pero eso no es la discusión. Los que estaban comentando
todo el tiempo hablaron de Santa Claus. Que 100 personas se vistieron de Santa Claus, yo no sé dónde, en Nueva York, que yo no sé Santa Claus por otro lado. Y él me dice que en ningún momento mencionaron a Jesús. Pero los himnos que ponían mencionaban a Jesús. Mencionaban al Dios que irrumpió en la historia. El Dios que desplaza a los San Nicolás de la vida, que desplazan los comentarios olvidadizos. El Dios que está en la filatelia, el Dios que está en la radio, el Dios que está en cada cántico. Jesús no puede ser desplazado. Con los sellos semipostales que se emitieron en Dinamarca, se creó un concepto del sello semipostal. Y varios países lo adoptaron, entre ellos Puerto Rico. Pero es interesante que no pudieron emitirlo nunca en el Día de las Madres, en el Día de los Padres, en Halloween. Todas esas festividades comerciales tienen que insistir que sea en Navidad. El apóstol Pablo nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la historia, desde el punto de vista bíblico, se mueve en forma lineal. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tendrá un final. Dentro de ese proceso histórico, Dios establece sus pautas en cada detalle. En cada detalle. No es el tiempo que nosotros queremos, no es la llegada del Mesías al tiempo que nosotros consideramos, no es la liberación de Israel de su esclavitud a los años que ellos quisieran, sino al tiempo de Dios. Y Dios, que había profetizado que un día un Mesías iba a irrumpir en la historia, hombres y mujeres esperaron pacientes el cumplimiento profético. Literalmente millones, escuche, millones, solamente saludaban el cumplimiento profético de lejos. No lo vieron, no lo recibieron, como dice el autor de Hebreos, sino que lo esperaban por fe. Pero cuando llegó el tiempo en que esa profecía se iba a cumplir, nada iba a detener el proceso profético e histórico. ¿Y en qué consistía? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces el apóstol Pablo, y si recordamos la lectura de llamado a la adoración del Salmo 2, un salmo bien difícil para los rabinos y para los judíos que no aceptan a Cristo como el Mesías, ya desde el Salmo 2 nos hablan de la irrupción del Hijo en la historia de la humanidad. Dios envió a su Hijo, aquel que es parte de Él, aquel que está en su seno, pero ¿cómo lo envía? Nacido de mujer. No es la llegada misteriosa como ocurrió con Elías, que no sabemos de dónde venía ni sabemos a dónde se fue. No es la llegada de un extraterrestre, no es el misterio que nos quieren vender. Yo no sé si usted cae en la trampa, ya yo no caigo, ¿verdad?
Pero no sé si los americanos, o es que les gusta eso, o yo no sé, pero todos los años hay siempre un programa, varios programas sobre Pie Grande, Sasquatch. Y entonces yo varias veces me sentaba a verlo, a ver si había algo nuevo, y no hay nada nuevo. Y están una hora ahí contigo, posiblemente, y se oyó esto, y grabaron lo otro. Y no hay nada, hermano. Y ya cada vez que ponen un programa de eso, ya otro embuste. Y así ocurre con el demonio de Jersey. Los americanos les encanta todo eso. Pero no estamos hablando de esas leyendas, ni estamos hablando de esos cuentos propagandísticos que buscan sacarle dinero o sentarnos como idiotas frente al televisor, sino que hablamos, como dice aquí el apóstol Pablo, nacido de mujer, en un proceso de gran misterio. Dios se hace hombre dentro del vientre de María. Allí esa joven judía, sencilla, en su vientre tiene a Dios. Y cuando pensamos en ese misterio y en el privilegio grande de esa mujer, el Teotocos, como dicen los teólogos de Éfeso, meditamos que no solamente Dios tiene control de la historia, sino de los procesos de la vida, en lo más mínimo desde el cigoto hasta el desarrollo. No está nada para la suerte, nada está puesto a ver cómo sale. Dios tiene el control, porque dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es la irrupción de Dios en el vientre de una mujer, es la irrupción de Dios en los procesos más íntimos de una mujer. Es el control de Dios de la vida. Añade el apóstol Pablo, y nacido bajo la ley. Y esto hay que verlo dentro del contexto de la carta de Gálatas. Esos cristianos de Galacia que habían perdido el norte, y en vez de mirar al Gólgota, en vez de mirar el cumplimiento de la ley en Cristo, los cristianos de Galacia empezaron nuevamente a mirarse ellos y cómo ellos cumplir la ley. Y el apóstol Pablo le enfatiza y le dice, ese que irrumpió en la historia, ese que vino en el vientre de María, ese que nos testifica a Dios que tiene el control, vino bajo la ley. ¿Y por qué vino bajo la ley? Para cumplir esa ley. Como tú no puedes cumplirla, como yo no puedo cumplirla, como Israel no pudo cumplirla. Y cuando vino bajo la ley y cumple esa ley, ese gran privilegio, ese gran regalo, se nos entrega a nosotros en bandeja de plata por el sacrificio de Cristo. Y si se nos entrega con bandeja de plata el cumplimiento de la ley y se adjudica nuestra vida sin nosotros merecerlo, y se nos ve inocente ante Dios por los méritos de Cristo, por el cumplimiento de la ley de Cristo, por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, por la resurrección de Cristo. Cada diciembre hay que emitir sellos y recordarle al mundo que Dios irrumpió en la historia. ¿Saben, hermano? Sinceramente,
sinceramente, yo me puse a buscar sellos de Mahoma, sinceramente. O sea, yo no estoy bromeando. Hay 2 o 3 por ahí regaditos. Y de los dioses esos, de los hindúes, de Buda, hay mayor cantidad. Lejos de Cristo, pero lejos. Pequeñas ligas, eso es liga pibi, de eso. Oiga, pero cuando me puse a buscar la filatelia de la Navidad, no solamente descubrí la riqueza de saber la alegría de que Dios irrumpe en la historia, sino también es increíble, la emisión es tanta que dentro de la filatelia hay una especialidad, sellos de Navidad, coleccionistas solamente de sellos de Navidad. ¿Y sabe por qué no hay coleccionistas de sellos de Mahoma? Sencillo. ¿Qué va a coleccionar? 20 raquíticos sellos. No, hermano. ¿Y por qué Navidad? ¿Por qué aún los Emiratos Árabes Unidos emiten sellos de Navidad? Porque posiblemente Buda le enseñó a algunos a meditar. Y posiblemente Krishna le enseñó a otros a decir diferentes mantras. Posiblemente Mahoma unificó el idioma árabe. Posiblemente Confucio le dio una filosofía a China para que pensara más en el ser humano, o tratara de pensar más en el ser humano. Nada de eso trae felicidad. Ni la meditación, ni los mantras, ni nada de lo que he mencionado. Pero Jesús, cuando Dios irrumpió en la historia, en el vientre de María, Jesús vino no a enseñarnos a meditar, ni a repetir oraciones y mantras. Jesús trajo en su mano la solución al problema del hombre. ¿Y sabe de dónde venía esa solución, hermano? Del trono de Dios. Por eso Jesús, por eso Adviento nos invita a caminar nuevamente al pesebre, y allí cuando Dios nos entrega en bandeja de plata el cumplimiento de la ley en la persona de Cristo. Por eso es que la Navidad es alegría, es felicidad, es fiesta. Que nadie nos quite la alegría y la fiesta. Que nadie nos quite esta libertad. Porque los muertos son los que no celebran. Pero aquellos que han conocido a aquel que fue enviado desde el trono de Dios como el cumplimiento profético, esos son los felices. Feliz Navidad, hermano. Feliz, feliz Navidad. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Gracias porque nos regalaste a tu Hijo, y por Él un día te veremos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Los colores de los sellos me llamaban mucho la atención. Yo era un niño típico. Los colores siempre me llamaban mucho la atención. Por eso que los dulces vienen así con muchos colores. Para que los niños, ¿verdad? Y todavía, cada vez que voy a una gasolinera o algo, que veo todos esos dulces sabrosísimos así, ¿verdad? Con muchos colores, pues me llaman mucho la atención. Y llegaba una carta
a mi casa y yo venía y le arrancaba el sello y los tenía todos guardaditos. Y para mí era un evento tremendo cada vez que llegaba una carta. Poco a poco empecé, Rey de todas las cosas, por Cristo Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, para los filatélicos, la Navidad se puede decir que es una alegría tremenda, como es la Navidad. Cuando usted palpa, ¿verdad? Usted oye la radio y todo es una festividad todo el tiempo, y cánticos de Navidad, y así es para un filatélico la Navidad, ¿verdad? Porque muchos países emiten sellos sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Cristo, sobre el anuncio de que hace 2000 años aprender lo que se conoce como es la filatelia, ¿verdad? Y el arte de coleccionar sellos. Pero hay algo muy interesante con la Navidad y la filatelia, que algunas veces pasamos desapercibidos, que algunas veces, posiblemente por la continuidad de la fiesta, no le damos la importancia que debiera tener para que entendamos que en todo detalle, en todo rol de esta humanidad que va rumbo al fin, Dios tiene el control, Dios es anunciado y no puede el hombre escaparse. Buscamos Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cada año, hermanos, cuando se celebra la Navidad alrededor del mundo, hay un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el correo. Yo desde muy pequeño le manifesté a mis padres que quería coleccionar sellos. No sé por qué, posiblemente era que... Y son detalles muy interesantes que quiero recalcar en esta noche. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, gracias nuevamente por el gran privilegio de exponer tu palabra. Señor, qué privilegio exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Proclamemos a Jesucristo hombre